Muy buenas noches. Gracias a cada uno de ustedes por estar en ese espacio. Bueno, mientras eso, saludarlos a cada uno de ustedes, a Saulo, a Anthony, a Julio, a Yasmín. Pueden comentarme por el chat. Son psicólogos, son estudiantes de psicología. ¿Ya? Lo que ustedes quieran comentar por ahí de dónde son. Mientras eso, esperamos unos momentitos para empezar la sesión y también mientras voy abriendo la clase del día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches. Julio dice, bueno, soy psicopedagogo y profesional estudiante de Derecho y vivo en Bolivia. Genial. Los demás, si los demás se pueden por ahí presentar, de dónde son, a qué se dedican, qué están haciendo actualmente. De esta forma también puedo conocer el contexto y orientar también la actividad de manera más personalizada. Buenas noches, soy interno en psicología, gracias. Saludito desde Ecuador, nos dice Javier. Muy buenas noches, gracias. Ya faltan unos minutitos para ya poder dar inicio a este tema. Este tema, pues, es un tema muy interesante y el bullying, el acoso escolar, vamos a abarcar la prevención, la detección y la intervención. Ese es un curso un poco más completo, pero vamos a hacerlo intensivo. Intensivo significa hacerlo de la manera más resumida, pero que se logre hacer todas las actividades como tal. Elizabeth, muy buenas noches. Pueden prender sus cámaras también, por favor, si por ahí los que pueden, como una forma de interactuar y no sea de hecho, que estamos en etapa, ya no estamos en etapa de pandemia, estamos ya en etapa, ¿no? Post pandemia, y la cual ya es mucho más fácil interactuar. Entonces, igual, los que están por ahí y es posible prender sus camaritas como una forma de aquí, que nos acompañen y poder interactuar de manera muy práctica. Les agradecería muchísimo. Saulo, psicología, Javier es estudiante de psicología, gracias. Bueno, veo que hay psicólogos, psicopedagogos y estudiantes de psicología. No hay problema. Lo vamos a, lo vamos a intervenir igual de un punto de vista psicopedagógico y psicológico. Ambos tienen funciones en particular que tienen que ver con el tema. Hubo una modificación de horario por ahí, espero su comprensión. Estaba editando un curso que se llama Didáctica, Pedagogía y Autismo, ¿no? Entonces, por ahí también la disculpa del caso y agradecerles por ello. Entonces, si alguien más quiere por ahí presentarse, alguien más quiere por ahí comunicar algo, buenas noches, pues saludos todos desde Colombia, wow. María Cristina, saludos, saludos. Y sí Muchas lo voy a pedir, gracias, muchas gracias. gracias. Sí lo voy a pedir que estemos muy atentos a este curso que va a ser un poco intensivo y sabemos que no tenemos mucho tiempo, hemos creado solo una hora, pero tratemos de estar muy presentes aquí, a pesar de que no las puedo ver por sus camaritas, pero sí espero que estén ahí. Y los que puede ser posible, a los que prendan la camarita, pues no hay un problema. Nos ayudaría muchísimo a estar más conectados. Ya seguramente en un par de minutos iniciaríamos la sesión, no se preocupen. Y bueno, como les decía, vamos a hablar de tres puntos básicos: prevención, detección y intervención del acoso escolar, ¿no? Son aspectos fundamentales en los cuales nos van a dar ciertas bases para poder trabajar desde el aspecto educativo, como también desde el aspecto, pues, individual, ¿no? Hay varias cosas que podemos por ahí nosotros aprender. Jenny, muy buenas noches. Sí, no se escucha porque aún no iniciamos. Ya creo que faltan unos minutos por ahí. Si también la administración nos da por ahí el tiempo, cuánto faltaría para llegar al inicio. Creo que están ingresando algunos de sus colegas, algunos estudiantes más, algunos participantes más para ya dar inicio. No se preocupen. A ver, por acá llega un mensajito, un segundito. Muy bien, ya vamos a dar inicio entonces. Ha habido 10 minutos de tolerancia y bueno, sí hay que comprender a los demás también que a veces pues hay inconvenientes, ¿no? Vamos a iniciar. Bueno, me presento, mi nombre es César Roja Ruiz, tengo
la maestría en psicología educativa. Ya tengo experiencia, más de 4 años trabajando en instituciones educativas y programas educativos, en la cual, pues, trabajar el acoso escolar es un tema que realmente hay que conocer la forma en la que hay que intervenir. Así es que les voy a pedir que en estos procesos de aprendizaje, pues, puedan ustedes interactuar, pueden ustedes preguntar, puedan levantar la mano, puedan prender sus camaritas y poder socializar de manera más formal. Pues inicialmente, pues hablemos un poco de cómo inicia todo esto, ¿no? ¿Por qué bullying? O sea, ¿de dónde sale esa palabra bullying? ¿No? ¿Por qué inicia todo esto? El psicólogo que estudió el acoso escolar, hubo un psicólogo en particular que estudió el bullying, ¿no? Kelly, tu audio está prendido. Bueno, entonces Dan Orwells es quien estudió el acoso escolar, ¿no? Eh, entonces, él estudió lo que es el acoso escolar. El acoso escolar, pues, no es un problema de hoy, es un problema que viene de hace muchos años, es un problema que se da a nivel social y que siempre se dio, pero que se ha ido con el tiempo, pues, poniendo un nombre. Esta persona, pues, es de Noruega, ¿no? Y él, pues, trató de hacer investigaciones en la cual llevó a cabo diferentes, ¿no?, publicaciones, diferentes investigaciones respecto a las características del bullying. Habló tres puntos importantes: la intencionalidad, la persistencia en el tiempo y el abuso de poder en relación al bullying. El origen del bullying como concepto, pues existen diferentes teorías, desde el mismo autor como Orwell, ¿no? Llamó bullying a ese tipo de violencia. O sea, a este tipo de violencia le llamó bullying. ¿Y bull qué significa bull? ¿Alguien sabe por ahí? Pues creo que sí, la mayoría en términos pues muy generales, bull significa toro, ¿verdad? En inglés. Lo voy a subrayar acá, igual para que ustedes lo puedan visualizar. Un segundito. Lo voy a subrayar aquí para que de una u otra manera lo puedan distinguir. Entonces, bull significa toro, que es en español esa referencia a las características de este animal, ¿no? Un animal pues rudo, un animal fuerte, un animal violento, pero por otro lado, el verbo, ¿no? El verbo bully, ¿no? Bully hace significa al significado intimidar. Entonces, ahí entonces se relacionan esos dos términos, bull y bully, ¿no? Que viene, ¿sí?, bullying, que quiere decir intimidando. Entonces, esto es lo que va generando en el tiempo este proceso de esta palabra o esta terminología, bullying, el famoso bullying. Entonces, hay cosas que las cuales nosotros vamos a ir entendiendo. Una aproximación explicativa del acoso escolar es un acto, pues lo más general, lo que sabemos es un acto de acoso o intimidación que se caracteriza por un comportamiento violento, repetido, sistemático, constante dentro de aula. Que el único objetivo es intimidar a la persona, es aislarlo, es amenazarlo, es insultarlo, amedrentar, someter emocionalmente, tener autoridad sobre él, controlar, manipular y un conjunto de cosas, ya sea a nivel psicológico, ¿no? A nivel verbal, a nivel no verbal, a nivel sexual. Ese tipo de bullying se da en diferentes formatos, en diferentes situaciones. Entonces, el bullying es algo que se ha mantenido por muchos años. Ahora, algo importante que es buenísimo entender es la intencionalidad. La intención de esta conducta agresiva o violenta. ¿Cuál es la intención? Una de las cosas que debemos entender dentro del panorama de bullying es saber cuál es la intención. Y la intención no la podemos tomar bajo aspectos subjetivos. Es decir, bueno, yo creo que él, con la intención del bullying, porque quiere intimidar, sí, puede haber muchas respuestas para ello, pero debemos buscar unas respuestas claras o específicas o concretas.
Julio Briseño, tu audio. ¿Qué has dicho? Julio, tu audio. Si por ahí nos ayudan a apagar el audio del participante para poder continuar con la sesión. Entonces aquí vemos la intencionalidad por parte del agresor. Hay que saber cuál es la intencionalidad. Si por ahí nos ayudan a apagar el audio de Julio, por favor. Ya. Bueno, ahora Luis. Luis, Que zapa ya. Eh, gracias. Bueno, disculpas del caso, ¿no? Son situaciones de la virtualidad. Entonces, la intención por parte del agresor. La repetición del tiempo y el desequilibrio del poder. Pregunto algo acá. ¿Existen conductas disfuncionales por parte del agresor? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Existen conductas disfuncionales por parte del agresor? Y si fueran sí, ¿cuáles son? A ver, ¿cuáles son esas conductas disfuncionales por parte del agresor? Si es que existieran. O alguien de repente dice, no, no existen este tipo de conductas disfuncionales. ¿Alguien que quiera mencionar? ¿Quiere hablar sobre ello? Sí, profe, porque a veces hay violencia, ya, pero ¿cuáles serían esas conductas disfuncionales? Porque hay que conocer la funcionalidad de esas conductas. Posiblemente una tendencia clara a la conducta agresiva, ¿sí? ¿Vale? A no tener esa habilidad para comunicarse asertivamente, eh, Ajá, como, como un bajo nivel de prosocialidad, es decir, de relación con los demás, y de pensar en los demás como seres humanos de igualdad. muy bien. Ahora mi pregunta un poco más específica. Los agresores, ya sean niños, adolescentes, pobres o jóvenes, ¿tienen conductas disfuncionales? Vuelvo a repetir. Los agresores, ¿tienen conductas disfuncionales? Porque es importante tener ese panorama inicialmente. Yo creo que si tenemos el panorama de la disfuncionalidad o la funcionalidad, nos va a ayudar a entender el comportamiento y la conducta de esa persona en particular. Entonces, ¿los agresores tienen conductas disfuncionales o no? A ver, ¿cuántos? Aquí estamos Bueno, varios, somos... Sí, sí, este, sí. conductas disfuncionales. Creo que son las habilidades socioemocionales, ¿no? Que aún les falta desarrollar, tales como puede ser resolución de conflicto, empatía, entre otros, ¿no? De que se podemos encontrar también a la vez que podemos estar, el estudiante puede estar expuesto a algún factor de riesgo, puede ser que venga de un hogar violento o algunas relaciones o amistades que son riesgosos o entre otras situaciones que se puede encontrar que son riesgos para ellos. Entonces, Celeste, ¿los agresores tienen comportamientos disfuncionales? ¿Sí o no? Creo que sí. ¿Crees? Aún dudas. Tienen conductas disfuncionales porque son habilidades que ellos todavía no han podido desarrollar, habilidades socioemocionales en sí que no han podido desarrollar, ¿no? Y en ese Vale. caso,
nuestra función es ver qué habilidad no ha podido desarrollar y darles el soporte y orientarles, no acompañarles para que ellos puedan incluirse dentro de su aula en ese caso que se presentaría esa situación. Gracias, gracias, Celeste. Joel lo dice sí, porque son patrones de comportamientos que interfieren en su bienestar de una persona y su entorno. No me voy a tomar mucho tiempo a explicar aquí porque es otro tema, pero lo que sí les voy a decir que no existen comportamientos disfuncionales, que específicamente voy a hablar del tema, porque no puedo hablar de muchos temas, pero no se da, no hay comportamiento disfuncional. Un agresor dentro de términos del contexto de bullying no tiene comportamientos disfuncionales. Y no tiene comportamientos disfuncionales porque todo comportamiento es funcional. Y todo comportamiento es funcional porque cada comportamiento, o cualquier comportamiento en realidad, tiene una función, tiene un propósito, tiene un porqué y tiene un para qué. El hecho de que cada uno de ustedes estemos en la sala ahora y no prenda la cámara tiene una función. Pero la función no puede ser explicada por términos objetivos, como yo puedo decir, bueno, es que Mara, es que Celeste no prende la cámara porque tienen miedo que los vean, o es que su cuarto está desordenado, es porque aún no se maquillan. Son explicaciones subjetivas. No es lo mismo el conocer el por qué realmente mantiene la cámara en todo las 60 minutos apagadas. Es lo mismo decir, porque el niño agresor mantiene el tiempo, acá habla el segundo punto, la repetición de esta conducta agresiva por tanto tiempo. Y es porque lo mantiene porque hay una función. Y esta función no lo sabemos nosotros y no debe ser explicada en términos subjetivos. Entonces, en conclusión, todo comportamiento o toda conducta es funcional. Al ser funcional, si- bajo el término basado en evidencia, que cumple una función. Así es que hay que quitarnos de la idea, hay que quitarnos el margen de dualismo de entender que existen conductas positivas, negativas, conductas correctas, conductas incorrectas, conductas funcionales o infuncionales como término separado. Sencillamente existen conductas y toda conducta es funcional. No podemos hablar de un aspecto normativo en sentido de los valores, desde la axiología como disciplina filosófica. Entonces, toda conducta es funcional sencillamente porque cumple una función. Pero eso es hablar del análisis funcional del comportamiento, que es otro tema, que no hablamos hablar hoy día de eso, tal vez para entender ese comportamiento. Entonces, eso es importante, ¿no? Eso es fundamental. El agresor se mantiene tanto tiempo con el comportamiento del bullying. Y la pregunta es ¿por qué? Sencillamente porque esa conducta está siendo reforzada. Ningún comportamiento que es reforzado se mantiene. Toda conducta que es reforzada se mantiene, que se está siendo mantenida es porque se está reforzando, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Entonces, para entender esto hay que hacer un análisis funcional de la conducta para ver la intencionalidad, para ver la funcionalidad, para ver la repetición, el mantenimiento y por qué eso se está dando. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, estos son datos estadísticos que nos va a ayudar a entender un poco el comportamiento del bullying, el tema del bullying, ¿no? Y cómo se está dando, cómo se va reflejando en los años y cómo va aumentando. Entonces, ¿cómo esto se va viendo en el tiempo? El Perú cierra el año escolar con casi 2.500 casos de bullying, la cifra más alta en 9 años. Hablamos de 2022, ¿no? Pero ese dato de 2.500 es del año pasado, 24. Este año aún se está tomando en cuenta, pero los casos han avanzado.
Entonces, es fundamental entender estas estadísticas. ¿Y qué hace el Estado ante el bullying? Es una pregunta. ¿Qué hace el Estado para combatir el bullying? No hace nada. El registrar a un niño en términos de violencia de bullying en un sistema llamado CICB no ayuda muchísimo. No se está dando una buena intervención. Entonces hay cosas que debemos nosotros hacer que el panorama de intervención vaya modificándose. Entonces son datos estadísticos del 93, ¿no? Y se da en los tres niveles, no solo se da en nivel inicial, se da en primaria, secundaria, imagínense, son porcentajes que se van dando y que deberían preocuparnos. Y se siguen dando. Y esos hablamos de los registrados, imagínense lo que no están registrados. Ese apartado pues sigue aumentando. Miren, casi 800 denuncias en solo 2024. Y esto hablo solo de mayo del año pasado, imagínense ahora, aumentar. ¿No? Esos son datos estadísticos. Hay una gran diferencia entre acoso escolar y violencia escolar. A ver, ¿cuál es la diferencia entre acoso escolar y violencia escolar? ¿Alguien que quiera mencionar cuál es la diferencia entre acoso y violencia escolar? Algunos piensa que es lo mismo. Nosotros como psicólogos, ¿qué podemos hacer ahí, profe? Vamos a ir viéndolo, ¿vale? Javier, vamos a ir viéndolo. A la parte final ahí están las estrategias que podemos hacer. Y aparte les voy a mandar un material para trabajar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre acoso escolar y violencia escolar? ¿Qué diferencia existe entre estos dos términos? ¿Hay una diferencia? ¿Cuál será esa diferencia entre acoso escolar y violencia escolar? A ver, aquí estamos más de 20 personas. Creo que son muchísimos como para entender y dar una opinión referente a ello. Entre violencia y entre acoso escolar. Que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Hay una gran diferencia entre estas dos. ¿Cuáles serán? ¿Quién le gustaría participar? A ver, no importa si se equivocan aquí, es importante equivocarse. El acoso escolar es cuando hay intencionalidad, mientras la violencia escolar, muchas de las veces no hay intencionalidad, sino es que en ese momento no hubo un control de emoción y se puede, ¿no? Dar, y una de las características puede ser que en la primera, puede ser repetitiva el acoso, y en la violencia, escolar no, rara vez es repetitiva, ¿no? Muy bien. Celeste, tu respuesta está buenísima, pero tu respuesta tu respuesta está más soluciona a otra pregunta, que es, ¿cuál es la diferencia entre agresión y violencia? La agresión es algo que no tiene intención, mientras la violencia sí tiene intención. A, a esa diferencia está clarísimo, esa es tu respuesta ideal, porque la agresión es una respuesta natural del ser humano, o sea, no hay una intención, pero en cambio la violencia sí hay una intención. Ahora vamos, mientras Angélica nos dice el acoso es constante y la violencia es eventual. Veamos estas diferencias, ¿vale? Ahora, acá tenemos algo claro. La violencia es cualquier tipo de violencia, ya que se da en los centros escolares, la violencia escolar, ya sea dirigida a un alumno, a un profesor, ¿no? O otras personas que trabajan ahí, y pueden ser maltrato físico, emocional, negligencia, abuso sexual, económico, vandalismo, pero a nivel general, a nivel de institución. Mientras el acoso escolar, por su ¿no? Ahora, se basa en el maltrato psicológico específicamente en el ámbito escolar. El agresor puede específicamente decir a un escolar, a una persona individual. Entonces, la violencia escolar se da en términos generales con el alumno, con el auxiliar, por ejemplo, en Virú, lo que somos de Trujillo, la Libertad,
¿no? Sabía de que dos personas, dos estudiantes, estaban extorsionando al director. Eso no es acoso escolar, eso es violencia escolar. Acoso escolar sería que Jaimito agredió a su compañero. Había otra noticia el año pasado en Lima que un grupo de alumnos maltrataron físicamente a su profesor. Eso es violencia escolar. Tenemos claro la diferencia. La violencia escolar es más completa a nivel de institución y con los miembros, y mientras la cosa escolar específicamente con estudiantes, entre estudiantes. Perdón, específicamente estudiantes, que puede venir de docente estudiante, de una familia estudiante, de un desconocido estudiante, un profesor estudiante, pero enfocado al estudiante. Ahora, ¿está claro esta diferencia? Para pasar a la siguiente, no quiero estar pasando y pasando si no entendemos el contexto. Pongan por ahí alguna señal de que está claro, o de repente alguien tiene alguna duda. Entre agresor y víctima, ¿qué puede dañar a los demás entre gritos y golpes entre profesores y alumnos, profesores? Exacto. Siempre va a haber un agresor y una víctima, de hecho. ¿Algo más? ¿Alguien más que quiera opinar? Está claro. Gracias, Ana. Saludos. Vamos a continuar. Teorías explicativas sobre el tema del proceso de acoso escolar. Esas no lo vamos a ver todas las teorías porque, bueno, nos va a tomar tiempo. Pero sí es importante ver una de las teorías muy comunes y desde que viene desde la primera generación de terapia de conducta, que es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje, el aprendizaje social por nuestro colega Albert Bandura, que hizo experimentos pues con el muñeco bobo. Entonces, el tema de la violencia también está reflejado un poco, no toda su totalidad, pero sí en gran mayoría por aspectos de observación dentro de la familia, dentro de otros compañeros, dentro, hoy en día más, aún más dentro de medios digitales, el internet. Entonces, el consumo directo e indirecto de violencia genera ciertos comportamientos que se ven reforzadas en el ámbito o en el contexto educativo y fuera. Yo soy agresor y yo empujo a mi compañero. Y si yo empujo a mi compañero y mis amigos me aplauden, y si mis amigos me sonríen, y si mis amigos me traen algo para tomar, y si mis amigos me dicen una palabra como que, bueno, César, felicidades, eres fuerte. Pregunto, ¿el comportamiento agresor, el comportamiento agresivo o violento que acabo de tener, más que todo violento, se volverá a repetir o no? ¿Se volverá a repetir o no? Exacto, porque está reforzado. porque ha sido reforzado por el contexto. Mientras más es reforzado por el contexto, el nivel de bullying, el nivel de violencia, el nivel de acoso escolar va a seguir aumentando. Entonces, eso es importantísimo. Es importantísimo. Se les dice, violencia escolar, ¿cómo lo atendemos? La violencia escolar lo pueden atender ustedes, de hecho que sí tienen que atenderlo, pero más que todos, más que nosotros, lo atienden también instituciones fuera, como ya la propia OGEL, la propia Dirección de Unidad pues, de Educación, ¿no? El propio Ministerio de Educación, porque es un tema ya de institución. Es algo, nosotros podemos brindar algún taller de poder un programa, de que ellos puedan concientizar un poco el tema de la buena convivencia escolar y cosas así, ¿no? ¿Podría explicar qué atiende el CICB? Pues el CICB es un sistema, una plataforma digital con un diferente conjunto de pasos para subir tanto la víctima como el agresor, cómo se dieron las cosas, suben actas, suben fotografías, se sube el taller que se hizo, la consejería, evaluaciones. Es un proceso muy, pero muy tedioso que tienen que hacer convivencia escolar o dirección y que otros, cuando no hay eso, lo hace el psicólogo, ¿no? O violencia escolar, sí, sí, de hecho, entonces se ve reforzada
Entonces, hay que entender un principio. Si la conducta se sigue siendo reforzada, el bullying va a mantenerse por tantos años. Necesitamos trabajar eso, más allá de todo. Procesos explicativos, acá tenemos otras hipótesis. Bueno, esto lo vamos a pasar porque es otras teorías, ¿ya? Y acá tenemos varias teorías, ¿no? A ver, vamos a verificarlo acá. Tenemos desde la agresión adquirida por condicionamiento clásico y que sí, se va adquiriendo, ¿no? Porque hay por el uso de castigos, ¿no? De moldeamiento. También nos habla Bandura por el tema de la observación. Y Skinner nos refiere que es adquirida por condicionamiento operante. Operante significa que después de emitir esa conducta, acaba de encontrar una respuesta, una función, ¿no? Maslow nos habla de que la agresividad y todo esto es adquirido por un tema de cultura, de ideologías, igual que Vygotsky, ¿no? Entonces, Musen y otros nos hablan de que esto se mantiene por la socialización en el seno familiar. Entonces, son aspectos teóricos, pero sobre todo la que tiene mayor evidencia en este tipo de trabajo, la que estamos visualizando en este momento, ahorita la voy a, es la de Skinner, porque explica el comportamiento, no agresivo, sino el comportamiento, el por qué se está manteniendo. Yo creo que una de las cosas más importantes es saber por qué esta conducta agresiva o esta conducta violenta se mantiene. Más que todo violenta, no agresiva. Ese es nuestro primer trabajo, saber por qué se mantiene. Y eso es básico, ¿no? Eso es básico para nosotros poder trabajar, ¿no? Trabajar cada uno de esos. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer el siguiente proceso que vamos a abarcar aquí. Bueno, ya se va ahí el tiempo, ¿no? Igual vamos a verificando por acá algunos puntos. Fases. Las fases del acoso escolar. Existen fases, ¿vale? Existen varias fases. Uno, primero conocer la identidad, perdón, poder conocer e identificar la situación. Primero, la situación, ¿no? Hay que conocer la situación. Segunda fase, conocer las actuaciones, si se confirman o no, si en verdad hubo acoso. Mm. Entonces, eso es fundamental. Tercero, es actuaciones. Si en el caso hubo violencia o no. Entonces, eso es importantísimo. Hay un psicólogo en la educación, pero nunca se habla de él, profe. ¿Cómo así? ¿Te refieres? Cuando nos derivan a alumnos con agresión física, los papás no quieren venir al psicólogo. Exacto, porque les interfiere, ¿no? Hay un conjunto de patrones ahí de comportamiento. Entonces, eso es importante y fundamental. Les voy a mandar una guía que es del CICD, para que ustedes, como psicólogos educativos, o los que quieren ser psicólogos educativos, sepan cómo abordar paso por paso cuando hay un caso de violencia. Ojo, esto para Perú, ¿vale? Solo para Perú, porque me imagino que cada país tiene un protocolo de violencia frente a sus casos. Pero para los de Perú sí les voy a mandar eso, ¿vale? Y para los de general, otro tipo de trabajo, ¿ya? Pero esto es hecho por el Ministerio de Educación. Es importante cómo registrarlo. El eje de secciones para la aplicación de programas educativos, pues sí, es fundamental, ¿no? Miren, nosotros para trabajar el bullying no hay que trabajarlo con talleres, de repente con un tema de trabajos, no, una actividad, hay que trabajarlo específicamente con un programa,
¿no? Hay que trabajarlo con un programa. Celeste nos dice, si no asisten los padres, tienen aliados. Ajá, hay aliados. El director tiene aliados, ¿no? Ya sea la policía, la de MUNE, el CEN, entre otros, la cual los ayuda a que los padres vengan con mayor, ¿no? Y los de Ecuador, Javier, los de Ecuador, me imagino que el Ministerio de Educación de Ecuador debe tener los protocolos de su propio país. Entonces hay que hacer un programa, hay que trabajar programas, en el caso con los estudiantes. Hay que trabajar programas en materia de apoyo, hay que tener nuestros objetivos específicos, el contenido, el paso y la evaluación. Entonces, acá les estoy dando algunas muestras de cómo hacer un programa y qué es lo que debe tener cada sesión, ¿no? O sea, debemos trabajarlo bajo un programa, no bajo solo un taller. No va a tener efecto el hacer un taller. Es como tengo una herida bastante grande y querer poner una curita para que se sane, pues mm, no va a darle solución, ¿no? Entonces, eso es fundamental. ¿Cómo procedemos con los psicólogos cuando los directores de la IE no quieren reportar violencia? Bueno, si el director no quiere, ya tiene problemas con nosotros, porque eso sí se tiene que reportar. Bueno, ya depende de ti, Alan, pero obligatoriamente se tiene que reportar. Y aún es no, digamos, es una sanción para el director si es que no reporta aún existiendo violencia. Pero también te llevarías esa discrepancia con el director, ¿no? Bueno, es un tema que, pero sí o sí, si tú sabes la gravedad del tema, puedes hacerlo anónimamente, anónimamente. Desde el sector educativo no damos terapia, solo orientamos y casi todo se deriva en los aliados. Ese es otro problema, Celeste. No, no, es otro problema. Es otro problema en la cual realmente se está viendo si no damos terapia. Pero el derivarlo también, que hay una línea que puede traer problemas, porque otra vez el niño tendría que hablar con otro psicólogo, de ahí pasar otro tratamiento, dividir otros días, visitar a otras instituciones. Yo creo que estos tipos de trabajos tenemos que hacerlo desde el mismo centro, porque todo el proceso hace que el niño o el adolescente ya no pueda avanzar. Entonces, hay un conjunto de problemas ahí que se están visualizando. Bueno, eso es lo que es el Ministerio de Educación aquí en nuestro país, en Perú, y como se ve, hay protocolos de violencia, hay violencia entre, bueno, agresores entre estudiantes, entre un personal de la institución a estudiantes y por un familiar o otra persona. Ese es el protocolo, ¿no? Son 6. Entonces, eso vamos a ir visualizando. Vamos a continuar. Bueno, son características de una persona que es agresor y características de una persona que es víctima, ¿vale? Entonces es importante conocer ese contexto. Ahora, esas características son referenciales, no es que lo tengan, son rasgos, acá son los rasgos del agresor, de acuerdo a ciertas elaboraciones de investigación, más, vuelvo a repetir, son características importantes. Bueno, acá en el grupo refiere, sí, hagan un uniforme, su cargo guardelo. Sí, hay varias cosas que en verdad por ahí nos limita Celeste con el trabajo educativo, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que eso vaya mejorando en el tiempo. Este es el rasgo de la víctima. Luego tenemos aquí las consecuencias del acoso escolar. Hay un conjunto de consecuencias y estas consecuencias dependen del contexto, depende también de las cualidades personales del mismo estudiante,
¿no? Que le va a generar a largo plazo. Hay mitos también, acá hay algunos mitos sobre el acoso escolar. Por ejemplo, la agresión es inventado, exagerada, eso es un mito. El decir yo puedo sola, yo puedo solo, es un mito, ¿no? Solo es acoso cuando hay golpes, es otro mito. O sea que hay varios mitos que les puede ayudar a ustedes a trabajar, a orientar, a psicoeducar a los estudiantes, ¿no? A reorientarlos. Sí, la institución les va a pasar PPT, no se preocupen. Este PPT es un PPT de clases creo que de 3 horas, pero lo estoy resumiendo. No me estoy quedando mucho, pero igual se lo va a pasar, no se preocupe. Ese es el círculo del acoso escolar. Miren cómo se da el círculo del acoso escolar. Agresores, y comienza la agresión y toma su forma activa, los seguidores, los posibles acosadores, las expectativas neutrales, posible defensor, ¿no? O sea, hay un espacio que hay que, un círculo del acoso escolar o bullying que se va dando. Y esto es fundamental para entender cómo se está dando y en dónde, en qué área nosotros debemos intervenir. Pues esto es lo más importante. Lo anterior es buenísimo. Hay que tomarnos el tiempo para estudiarlo, porque nos va a ayudar a conocer un poco más el contexto, el tipo de bullying, los tipos de, los mitos, base teórica basado en el conocimiento operante como base científica, un marco teórico basado en evidencia. Pero sobre todo es entender también qué herramientas puedo hacer. Esas son herramientas, no es terapia. Tengamos claro eso. Son herramientas que tienen que adaptarlo de acuerdo al, como acá lo he puesto yo, tienen que adaptarlo de acuerdo al contexto educativo. No es lo mismo una cosa escolar en la sierra, en la selva, que en la costa, sierra y selva. Son cosas muy diferentes, contextos educativos muy distintos. ¿No? Bueno, empezamos con los marcagoles. Estos ejercicios pueden trabajarlo con niños de primaria y niños de secundaria, bueno, adolescentes, pero tienen que adaptarlo, ¿no? Para que sea un poco más, de una otra manera, más llamativo. La idea es que podamos trabajar en la cosa escolar, pero no de una manera teórica, de una manera más lúdica, más práctica, de una manera más, ¿no? Más específica. Entonces acá tenemos los recursos, dibujar una reportería, los goles que se van haciendo, ¿no? Y donde se ven los tipos de acoso, bueno, el acoso, ¿no? Y trabajamos, esto se trabaja en el aula. El ejercicio Mi Nuevo Amigo, también, ¿no? ¿Quién es el nuevo amigo? Y cómo nuestro amigo, cómo nos gustaría que sea ese nuevo amigo. Ah, me gustaría que sea un niño o ese nuevo amigo, me gustaría que sea una persona agradable, una persona que, sí, genial. Y vamos construyendo ese nuevo amigo. Si son niños, trabajaremos con animales o dibujos animados. Si son adultos o, bueno, adolescentes, trabajamos con fotografías reales o otro tipo de fotografías. Pero vamos generando. Y si son niños muy pequeños, trabajamos con títeres, como lo dice acá. No vamos a hablar del desarrollo de cada uno porque nos pasaríamos mucho tiempo, pero sí, es fundamental entender cómo vamos a ir trabajando cada una de estas. La técnica de relajación, de hecho que sí. Esto más inclinado a los agresores, técnicas de relajación, donde la persona agresora, bajo ese término, puede ir relajando a nivel muscular su organismo, ¿no? Su fisiología, su respuesta. Cuando uno está enojado, ¿qué pasa con el cuerpo? A ver, ¿qué pasa con el cuerpo cuando la persona está enojada? Ustedes, cuando están enojados, ¿qué pasa con su organismo? O sea, a nivel físico, ¿qué pasa? No pasa nada. Hay cambios hormonales, por ejemplo, se segrega mucho lo que es el cortisol. Hay estados de tensión muy grandes.
Sí, exacto. Pero sobre todo, a nivel físico, externamente hablando, hay lo que se siente y lo que también dijiste es tensión. Hay tensión. Hay una tensión en las manos, una tensión en la cabeza, no sé, es individual. Esa tensión que quiere hacer. Lo que quiere hacer la tensión es soltar esto. Y entonces empujo, golpeo, ¿vale? Y las técnicas de relajación es trabajar esa tensión, en mejorar esa respuesta de tensión para disminuirlo. Entonces podemos trabajar eso. Podemos adaptar al organismo físicamente hablando a nivel de fisiología a que tenga una respuesta diferente cuando se ha enojado. Eso se puede hacer, pero necesitamos entrenarnos. Otra técnica es la técnica del espejo parlanchín. Es ¿no? Para mejorar la autoestima para niños pequeños y niños de primaria e inicial. Luego tenemos aquí otro ejercicio de las gafas mágicas. Hay un libro que se llama Las gafas de la felicidad, que también no tiene que ver con esto, pero también ayuda un poco a entender desde un punto de vista solo cognitivo el conjunto de problemas psicológicos. Entonces aquí tenemos las gafas mágicas, tenemos la danza anti-bullying, ¿no? Porque podemos hacer de esto algo divertido. Hay profesores que les gusta el baile en el sentido de hacer diversión, son muy dinámicos, pues pueden usar esta actividad. Pero la actividad tiene un propósito en particular, un objetivo. ¿Cuál es el objetivo aquí? Es liberar de mis ataduras personales, ¿no? Entonces, y cada componente no solo es bailar, tiene un propósito. Siempre trabajamos con la víctima, y no hablo solo de niños, hablo también desde la violencia, desde la violencia de adultos. Siempre rescatamos a la víctima, ayudamos a la víctima, protegemos a la víctima y que está genial. Y siempre el agresor, el castigo para el agresor, el todo para el agresor. El hecho de que el agresor no vuelva a violentar a la víctima, específicamente a esta víctima, no significa que no pueda violentar a otras víctimas o otras personas que pueden terminar siendo víctimas. Entonces, lo que debemos hacer es trabajar en el agresor también. Y es algo que poco hace el Ministerio de la Mujer, que no debería llamarse Ministerio de la Mujer porque solo se está ciñendo a mujer, aunque trabajan con todos los grupos, pero debe ser ¿no? El Ministerio Integral de repente, porque es proteger al agresor, proteger a la víctima, trabajar con el agresor, trabajar con la víctima. Entonces aquí buscamos una carta al agresor. Nosotros como psicólogos, como maestros, sabemos quiénes son los agresores en esos términos. Mandémosles una carta. Y viceversa, una carta a mi víctima. Buscamos socializar, generar esa conexión entre ellos, ¿no? A que lleven una mejor convivencia, a sensibilizar, porque la conducta que tienen ellos no es una conducta que digamos, es un problema, no lo veamos como un problema, veámoslos como una función de esta conducta. Entonces, para mí, una ficha que tiene que ver conocer al estudiante. Vale, hay que conocer al estudiante. Él es extraterrestre. Una extraterrestre llega al patio de tu colegio. ¿Cómo desearía que fuera? ¿Cómo lo vería? Simpático, gruñón, travieso, triste. Ya, y preguntas aquí, para ir un poco analizando el contexto y la percepción de estos estudiantes. ¿Cómo trabajarlo? Entonces, sobre mí, el diario secreto. Son fichas que les van a ayudar a ustedes a trabajar y pueden adaptarlo de acuerdo al contexto en el que cuáles de ustedes están y en todo este panorama. Pero necesitamos orientarnos. Entonces, es fundamental conocer esos procesos dinámicos y prácticos. Algunas razones por qué los niños pueden acosar a otros. Aquí hay algunas razones. Hay que conocer sus razones. Hay que conocer la función, hay que conocer el propósito. Ujú.
hay que responder dos preguntas, ya sea en la víctima y en el agresor. La víctima no lo estamos culpando, pero el hecho de que yo sea víctima de agresor, ¿y por qué lo permito? Miedo, porque hay una función que hay que conocerlo de ambas partes. O sea, hay que conocer la función de su conducta de ambas personas. Lo que podemos realizar en grupos, porque cuento con un salón. Ajá, exacto. Hagamos algunos talleres para agresores y otros para víctimas. Hagamos eso. Hagamos otro unidos. Entonces podemos hacer eso. El plan del centro educativo. Hay un plan para el centro educativo, a observadores pasivos, como son como tipo de espías para ver en qué aspectos pueden trabajar, ¿no? Como policías encubiertos. Muy práctico. Ser un colega protector de genial. Siempre hay que buscar esos son como, se le llama factores protectores. Buscar esas personas que van a proteger. No, no es que van a pelear contra el agresor, sino protegen, ayudan, contribuyen a este progreso de la víctima que está pasando un conjunto de cosas. Eslogan contra el acoso escolar como una forma práctica. El entrenamiento asertivo. La asertividad no es un estilo de comunicación. La asertividad es un entrenamiento, es una técnica de entrenamiento, ¿no? Y que debemos desarrollar esta técnica de entrenamiento en nuestros niños y adolescentes, para que ellos puedan tener una respuesta de entrenamiento. Y acá tenemos algunas herramientas de entrenamiento de asertividad, ¿no? Para que ellos protejan, para que ellos se cuiden, para que ellos tengan la validez de afrontar esto. El bullying puede ser tan fuerte, el efecto, que hay niños que han logrado, bueno, no han logrado, han terminado suicidándose, han terminado autolesionándose, han terminado con varios efectos. Uno no sabe responder. Y no porque no sepan como tal, sino porque no han tenido herramientas, estrategias. Y nosotros tenemos esa capacidad, y deberíamos tener la capacidad de afrontar estos casos. No de hacer terapia, pero sí de implementar estrategias eficaces para reducir los niveles de violencia y acoso escolar dentro de aula y fuera de aula. Es decir, hablo de la institución como tal. Hay otro contenido de aspectos que nos va a ayudar. Reglas para decir no. Es importante decir no. ¿No? Entonces, esto es un conjunto de cosas que podemos ayudar. Estrategias para ser asertivo, escuchar la voz vencedora. ¿Qué podemos hacer con los padres? Eso es trabajar con niños, pero también hay que trabajar con los padres. Hay que trabajar con ellos, ¿vale? Hay que trabajar con esos padres. Escucha atentamente. Este librito se llama Papá, Mamá, no quiero ir al cole. Y mira cómo ven el colegio. Eso más pasa en niños pequeños, tanto inicial como primaria. Es porque hay bullying o acoso escolar. Entonces, acá lo ayudamos. Es una guía, ¿no? Que ayuda a prevenir y detectar cómo erradicar la violencia o el acoso escolar. Perdón, el acoso escolar o el bullying. Este librito se los voy a pasar, ¿vale? Para los que están aquí atentos. Se los voy a pasar este librito. Es un libro que ustedes pueden imprimirlo y trabajarlo con los padres de familia. Es muy interesante, muy bonito. No es muy teórico, es con dibujos, con cosas muy interesantes. Conectar con nuestros niños, ¿no? Algunas herramientas para trabajar con nuestros niños, ¿no? También es importante trabajar esa área.
Estrategia para trabajar dentro del ámbito educativo, es decir, dentro ya del espacio, pues, del centro educativo. Sí, Elizabeth, los libros y la diapositiva se les van a pasar. Ahorita no, de hecho, se la van a pasar posteriormente. Yo lo mando a la institución y ya se encargan ellos de pasárselo. Entonces, acá hay aspectos informativos y aspectos formales, ¿vale? Aspectos donde se va dando la responsabilidad, el diálogo, ¿no? Y algunos componentes en colaboración con la institución y también con el ámbito educativo. A nivel comunitario, le dijo por ahí, las alianzas, sí, es importante las alianzas para ayudar a que los padres se comprometan con el trabajo, ¿no? El protocolo de acción, ¿no? Esa es una ficha que ustedes pueden usarlo o adaptarlo, de trabajar, de tenerlo como registro, ¿vale? ¿No? Acá es trabajar con la víctima, trabajar con el agresor y con el agresor y la víctima. Esta es una intervención específica con el agresor. Acá hay terapias conductuales, mira, muy bueno, muy bueno. Y bueno, agradecido con cada uno de ustedes por su espacio. Mi nombre es César Roja Ruiz. Soy psicólogo y psicoterapeuta conductual contextual. Tengo la maestría en psicología educativa y bueno, también soy docente y ponente en diferentes instituciones. Tengo una institución que se llama Operante, Instituto Conductual Contextual, la cual también ustedes pueden seguir en las redes. Y agradecido con cada uno de ustedes en apoyarlos en lo que crean prudente o correspondiente. Entonces, ha sido un espacio muy, muy agradable. No ha habido mucho, no ha habido mucho tiempo, pero se ha tratado de hacerlo mejor, ¿vale? Se ha tratado de hacerlo mejor por el tiempo, ¿no? Pero yo sé que es una jornada. Igual pueden dejar ahí sus emojis, sus comentarios, qué tal les pareció. Les voy a mandar el material correspondiente ya al grupo indicado, bueno, la institución, para que ustedes puedan adquirirlo. Bueno, entonces me despido hasta una nueva oportunidad y agradecido con ustedes. Gracias a cada uno de ustedes por estar en ese espacio. Gracias Cintia, gracias Kelly, gracias Luis, gracias Javier, gracias Mara, gracias a cada uno de ustedes. Gracias Beatriz, gracias Dina, gracias Luis Enrique. Gracias Alan y Julio también. Y entonces vamos a ver en una próxima oportunidad. Gracias Manuel, gracias Anthony, Saulo. Entonces muy agradecido con ustedes y quedo pendiente con el trabajo indicado. Muy bien, nos vemos otra oportunidad. Cuídense, muy buenas noches y un bonito fin de semana.